reconocer que fue inflacionaria, fuertemente inflacionaria durante el primer periodo, y que también hubo un proceso de estancamiento. El presidente Macri, con su objetivo clave desde el inicio de nuestro gobierno de derrotar la pobreza, nos plantea dos reglas claras, que es el tema de decir siempre la verdad, que estas reglas sean claras para todos. Con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Lo que ha ocurrido es un aumento importante de la pobreza, que fue del 29%, de acuerdo a la última medición que habíamos hecho directa en diciembre del año 2015, a una situación del 32,9% en tercer trimestre, septiembre del año pasado, del 2016. Y mientras que la indigencia también habría experimentado un fuerte aumento del 5,4% que teníamos en ese momento, a justamente 6,9%. Nuestra principal tarea, que hoy la que me compromete, es reducir la pobreza. Nuestra principal tarea, que hoy la que me compromete, es reducir la pobreza. En cuanto a la indigencia, sí, efectivamente significa más de 600.000 personas en situación nueva que cayeron en la indigencia. En la pobreza son 13 millones a nivel urbano, que incluyen a los indigentes, y hay 1,5 millones, 1.600.000 más pobres en los últimos 9 meses. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. En minutos vamos a estar repasando toda esta historia de mentiras, de promesas absurdas, de falsedades, de cinismo, de hipocresía del gobierno, desde la campaña pasando por el primer año y algo más de gobierno. Pero antes vamos a ir con algunos datos complementarios de lo que contenía el informe con Iván Jagroski. Vamos a precisar, Víctor Hugo, para que la gente vea cuáles son los datos que la UCA hoy determina que había proyectado correctamente. Si yo no malentiendo mal, después lo vamos a conversar con el invitado, porque tienen alguna similitud con los que había publicado el año pasado. Vamos a verlo en el Wall, aquí en la pantalla de C5N. 32,9% la pobreza, 13 millones de argentinos son pobres. Esto ya es a 15 meses del gobierno del presidente Macri. Difícil para la gestión presidencial achacárselo, dicho mal y pronto, a la gestión anterior, a la gestión de Cristina Kirchner, donde, según la Universidad Católica Argentina, había concluido con 29 puntos de pobreza. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con lo que la Universidad Católica Argentina determinó que eran indigentes. ¿Cuántos argentinos son indigentes? Casi el 7%, 2,7 millones de argentinos son indigentes según la Universidad Católica Argentina. ¿Qué importancia cobra, Víctor Hugo, que lo diga la Universidad Católica? Bueno, que la Alianza Cambiemos, cuando era oposición, utilizaba los datos de la Universidad Católica como un back, si se quiere, o donde sostenerse en términos de cifras vinculadas a las políticas sociales. Bueno, esa Biblia, esa enciclopedia que Cambiemos usaba para criticar al kirchnerismo, hoy le da a su propia gestión que empeoró considerablemente la situación social en la República Argentina. Vamos a ver la última, que es lo que de alguna manera consolida esto que conversábamos antes. Son 1,5 millones más de argentinos son pobres y 600.000 argentinos más son indigentes, infelizmente, en la República Argentina. Una consulta, Víctor Hugo, que dejo picando y que se lo podemos preguntar, si a usted le parece, al invitado, es: en la UCA lo que decían en su momento, yo lo conversé, creo que era con Agustín Salvia en el Destape, lo hizo Darío Gaño en el Destape, era que había un espacio de 4 millones de argentinos que no eran ni pobres ni indigentes, pero que estaban próximos a hacerlos. Es decir, que eran una situación de vulnerabilidad muy importante y muy próximos a caer en alguno de estas dos categorías. Esto fue más o menos, Víctor Hugo, un semblanteo de lo que presentó hoy la Universidad Católica Argentina. Iván, te agrego un dato que también es importante para tener en cuenta. Porque lo que está contemplado es que vos con 4.100 pesos no sos pobre. Solamente con 4.100 pesos. Y 2.200 se necesitan para no ser indigentes. Estamos hablando de cifras muy bajas, de muy poco dinero para entrar en esas categorías. Estamos hablando de formas de medir la pobreza que son, para mí, un mamarracho.
A la UCA no le creo, pero no le creo en términos políticos. Pero la medición de la pobreza en el mundo, el último premio Nobel de Economía ganó ese premio por discutir cómo se hacen las estadísticas sobre pobreza en el mundo. Yo le quiero poner un ejemplo modesto, que es mío, para que entendamos de qué se está hablando, por lo menos desde el lugar en el que yo me permito decir esto. Si una persona, por ejemplo, necesita 10.000 pesos para no ser pobre y gana 9.000, automáticamente pasó a ser pobre. Pero una cosa es una persona que gana 9.000 pesos y tiene una formación cultural, tiene primario, tiene secundario, tiene nivel terciario, y por los avatares de la vida ha caído en una situación muy comprometida. Esa persona está pobre en los términos solamente de la comparación económica con lo que ganaba antes. Pero esa persona no es pobre porque tiene mecanismos de defensa. Pobre es quedarse prácticamente sin defensas. Y entonces sí, si alguien gana 9.000 y no tiene ni oficio, ni posibilidades de conseguir un buen trabajo, ni estudio como para salir a pelear la calle, estamos en presencia de una persona pobre. Digo esto para que empecemos alguna vez a criticar la forma de hablar de pobreza, que es muy pobre. Y revisando al Premio Nobel de Economía, ustedes pueden encontrar muchísimos datos, por supuesto mucho más importantes y desarrollados que esto que yo me permito dar tan solo para que se entienda lo que hablamos. Pero la UCA es una medida, inevitablemente lo fue, muy promocionada, por cierto, en los tiempos del anterior gobierno, y lo es ahora, cuando no ha tenido más remedio que recoger sobre aquella realidad que pintaba la UCA lo que ha sucedido. Y hablar de 1,5 millones de pobres nuevos en un año, según la UCA, es hablar de algo muy pesado para la sociedad. Daniel Arroyo es uno de los hombres que más respetamos cuando lo tenemos como entrevistado para hablar de este tema, y me gustaría, sin preguntas, que desarrolle una primera idea sobre lo que se está diciendo en términos de pobreza. Daniel, bienvenido. Un gusto. Está claro que aumentó la pobreza por 3 cosas. Primero, porque todo aumentó y la plata no alcanza. Hay un problema de pobreza por ingresos, no alcanza la plata, los alimentos siguen subiendo, este mes mucho, las personas claramente ganan, la mitad de los que trabajan ganan menos de 8.000 pesos. Hay un primer tema de plata. Hay un segundo tema clave, me parece, que es que se ha perdido empleo. Y no es cierto que se está recuperando, sino que se sigue perdiendo empleo. Con lo cual, hay gente que cae en la pobreza porque tenía trabajo y dejó de tenerlo. Y lo tercero, lo de la indigencia, es tremendo, porque es no tener para comer. Si estamos hablando de que casi 3 millones de personas no llegan a comer en la Argentina, estamos en un problema serio. Y estamos hablando de más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en la escuela, bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne. Todo nos da muy complicado. Es tan importante lo que dice Daniel. No sé si podemos acceder, porque tenemos muchísimos videos preparados, al de Juan Carr, que en el año 2015 estaba hablando de que la Argentina podía llegar al hambre cero. Pobreza cero es otra historia, pero sí, hambre cero era algo a lo que verdaderamente se podía acceder en la Argentina. En un año y poco más nos hemos separado totalmente de esta idea y hablamos de 3 millones de indigentes. Es una situación muy preocupante, sobre todo porque el gobierno parece no tomar nota, Daniel. No, yo diría al revés. Para mí, si pobreza cero queda para acá, el gobierno está encarando para otro lado. O sea, acá está aumentando la pobreza, aumentando el desempleo y aumentando la deuda. O sea, no solo hay un problema hoy, sino que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un problema futuro. El gobierno está mal encarado. Cree básicamente que esto se arregla por la competencia o que van a venir inversiones y van a derramar sobre el empleo. Una idea muy equivocada. No mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Si no hay mercado interno y no funciona lo que hace al trabajo cotidiano, obra pública, construcción, textil, metal mecánico, no va a revertirse la situación. Hoy, objetivamente, el próxima medición de la UCA, sin duda va a dar más pobreza aún. Piense, Daniel, y usted lo sabe mucho mejor que nosotros, que cuando se habla de que el consumo ha bajado, el consumo que se fue a cero es el de los más pobres. Porque los ricos hacen promedio, consumen como nunca y se ve en lo que compran, en los bienes que adquieren, en el tipo de camionetas y de autos que están consumiendo, en los viajes que pueden realizar, en lo que gastan en cada viaje, en lo que se habla de las tarjetas de crédito. Pero hay un sector de la sociedad que está gastando muchísimo menos porque tiene cada vez menos. Y le pasan 2 cosas a ese sector. Primero, consume menos y consume menos leche, lo cual es brutal, porque en la Argentina, un logro histórico de Argentina es que todas las madres saben que sus hijos tienen que consumir leche. Madre rica, madre pobre, madre grande, madre chica, sabe que su hijo tiene que tomar leche. Si baja el consumo de leche quiere decir no hay plata. Y lo otro es que está todo el mundo sobreendeudado. Los sectores pobres, como no llegan, toman crédito en la financiera de la esquina, en el prestamista del barrio, en el que vende droga, viven para tapar
tapar agujeros. Menos leche y menos carne. Menos leche, menos carne y más harinas. Más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en la escuela, comiendo peor todos. Una forma de alimentación que es, lo podemos charlar, pero esto lo podemos intuir sin ser médicos, que no tiene proteínas y calidades como las que pueden dar leche y carne. Cualquier nutricionista diría que no es ahí donde hay que ir, sino que hay que compensar una dieta más equilibrada. Si un chico está comiendo mal, va a aprender mal en la escuela. Si aprende mal en la escuela, va a reproducir la pobreza. O sea, no es solo un problema de la foto de hoy. Estamos metiéndonos en un lío bárbaro por delante. Y esto para que unos pocos ganen mucho más, porque hay quienes están exportando carne y haciendo una diferencia como nunca la han hecho. No solo yo creo que hay un nivel de concentración en términos de exportación, sino que el gobierno está haciendo lo mismo. El Estado gasta lo mismo y hay más pobres. Está sacando de abajo y transfiriendo arriba. Hay una forma de distribución al revés en la Argentina. Eso es absurdo, o por lo menos nos da un país donde hay 20 millones de personas que parecen estar dejadas de lado. Daniel, vos has dicho siempre del minuto cero que el gobierno empezó con ciertas medidas económicas, que lo más jodido era la gente que laburaba en negro y que perdía las changas. Sí. ¿Esto representa un poco a ese sector? Y tomando lo que dijiste recién, en la próxima medición de la UCA, eso evidentemente se va a ver mucho más claro, porque el empleo se perdió mucho también hacia mediados y fin del año pasado. Absolutamente. En realidad, nosotros tenemos dos tipos de pobreza. La pobreza estructural, el que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, viene de larga, y la nueva pobreza que tiene que ver con el que hace changas, el gasista, el plomero, el carpintero, la señora que cose ropa en su casa, que cuando se para la actividad económica se cae. El gobierno paró la construcción del textil y tiró un tercio de la gente en la banquina. Eso es, la Argentina es un mundo de complementos. El que tiene un plan social hace changas y complementa. El remisero el fin de semana hace otra cosita y así va agregando. Cuando se para la construcción del textil aumenta la pobreza. Esa es la razón por la cual ha aumentado todo. Primero la pobreza y el segundo elemento es que siguieron subiendo los alimentos. Sí, y el conflicto con la verdad del gobierno aumenta, porque mientras este es un panorama indiscutible que lo dice, el AUCA es gente del palo. No es un opositor a un gobierno neoliberal, más bien que camina por ese andarivel. Ellos dicen que crece el empleo, que las importaciones no están haciendo daño, que hubo más consumo. Es decir, están mintiéndose, ya da la impresión como mitómanos. Es decir, mienten y se lo creen, porque no pueden pensar, si saben que mienten, que los demás le estamos creyendo. Yo tenía la impresión hasta acá que se autoengañaba con los datos del gobierno, pero me parece que hay más que eso. Es objetivo que no se está creando empleo. Hubo más creación de empleo porque se anotaron más monotributistas, pero la gente se anota como monotributista para tener la asignación universal por hijo. No es que es un empleo nuevo, sino que tiene un alta para conseguir la asignación por hijo. No hay movimiento del empleo, hay un empeoramiento objetivo de la situación social. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social. No solamente que hay menos empleo, sino que hay menos calidad de empleo al haber un salario que se ha resentido. Bueno, y eso, la flexibilización de hecho, lo que hace es disciplina. Yo que no tengo trabajo, no puedo presionar mucho porque si no tengo miedo de no conseguir nada. Es decir, hay un fenómeno de disciplinamiento. Para mí lo que pasó en la marcha de la CGT es significativa, que más allá de un grupito, lo que había es una demanda fuerte, es decir, hagamos algo porque esto está mal, está complicado. Estuve la semana pasada en un barrio. La gente tiene planes sociales, salió a la rotonda a buscar trabajo en la construcción. Como llovió, no hubo trabajo, fueron a buscar alimentos en una iglesia que da alimento. Como no había alimento para todos, empezó a generar un lío y un debate acerca de qué había que hacer porque no había plata y cada uno vive al día. Mientras todo esto pasaba, estaba en la tele el ministro de Hacienda, que le estaban haciendo un reportaje el día anterior, diciendo que crecía el empleo. Hay una Argentina dual, hay una Argentina que ve el gobierno y una distinta que es la calle. A mí me sigue impactando, además de estos números que son asombrosos y muy, pero muy tristes, los valores que se toman. Porque, ¿cómo me explicás, Daniel, que con 4.150 pesos vos, para estos indicadores, dejás de ser pobre? ¿Qué se evalúa? No, lo que está tomando la UCA es, para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita algo parecido a 13.500 pesos. Sí. Lo que está diciendo es, a la mayor parte de las familias le faltan 4.000 para llegar acá. O sea, están alrededor de los 9.000. Hay un detalle. Para ser indigente le están faltando 2.000. O sea, suponiendo que hubiera un aporte más grande de los planes sociales, igual seguimos con este nivel de pobreza porque está lejos de llegar al mínimo para no ser pobre. Y el hecho solidario de la gente más humilde hace que en el reparto, en la solidaridad que hay que tener, es decir, mamá tenía los remedios, pero resulta que ahora no, y hay que darle una mano, de pronto se la tiene que dar el hijo. Es decir,
hay una red de contención que se genera la propia gente que determina que una masa de dinero ahora se diversifica todavía más y la capacidad de consumo y las posibilidades decrecen. Porque la sociedad argentina es muy sana, busca encontrar la vuelta como puede, se juntan como puede, todo el mundo cree en la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela en Argentina. El pibe que se queja y dice lo que aprendí este año, lo mismo que el año pasado, sabe que en la escuela está en un buen lugar. El padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le dice, ayúdame. Hay una sociedad que hace cosas y que busca encontrar la vuelta como puede, pero la pasa mal. Daniel, hoy, si yo no leí mal el informe del INDEC, da como no arrastrado tanto por tarifas y servicios públicos, no solamente, sino por alimentos. Claramente. Es decir, los alimentos siguen subiendo ante una mirada oficial que, como vos decías, dice otra cosa. ¿Qué tiene que esperar la gente que está mirando ahora en términos del rubro concretamente de alimentos? La tendencia es que siguen subiendo. Suben los alimentos, aumenta la pobreza. Es una ecuación clara, no hay aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Si el gobierno no controla ese mecanismo, no va a haber cambio. ¿Cuánta pobreza va a haber en los próximos años? No tiene que ver con lo que haga el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con lo que haga el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio. Cuánto trabajo se cuide y cuánto se controle la cadena de comercialización. Si el gobierno sigue creciendo en la competencia, que se corre y las cosas aumentan porque sí, objetivamente va a seguir aumentando la pobreza. Las cosas se dice del gobierno. Marcos Peña, estamos recuperando el empleo. Cabrera, no importa que haya importaciones porque esto no gravita. Aranguren, soberbio. Un hombre que tiene mucho que ver con desestabilización de gobiernos en el anterior. Todo el mundo recuerda lo que se denunció y quedó bastante evidente, aunque jurídicamente fuese más difícil probarlo, la compra de dólares a precio más alto para que el dólar creciera en su valor. Con ese antecedente se permite golpearse el pecho, uno de los hombres que más ha mortificado a la población argentina, diciendo, si quieren algo distinto, que lo voten, el gobierno no va a cambiar absolutamente nada. En consecuencia, están emperrados. Sí, pero se equivoca, porque no está viendo que hay un problema social que va creciendo. Acá hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente que revienta para adentro, que no tiene laburo, está mal, está complicado, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión. Cualquiera que vaya, yo le recomendaría a los funcionarios que agarren un auto y vayan a un barrio sin decirle nada a nadie, ir y charlar. Van a ver tensión, complicación, no alcanza la plata, está difícil, hay mucha facilidad de acceso a armas, con lo cual cualquier discusión termina los tiros. Hay un estado de descomposición social importante que el gobierno no la ve y se nos mete en un lío bárbaro. Pero esos están sobradores y provocadores permanentemente. Sale el lunes los docentes. Marcha formidable, con las docentes teniendo razón. ¿No? Absolutamente. Bien. El martes sale la CGT, con todas sus dudas, con todo lo que quiera, pero los trabajadores eran cientos de miles. Claro. El miércoles salen las mujeres por los temas que tienen que ver con las mujeres, pero y tal, por Milagro Sala, etcétera, pero también salen porque entienden que la política económica a la que perjudica por ser más vulnerables es a las mujeres. ¿Y por qué no ven horizonte? Y hoy jueves no hay una sola reacción positiva del gobierno respetuosa de la manifestación en la suma de 700, 800 mil personas en las calles de Buenos Aires. Sí, yo creo, a mí me parece que Macri hizo campaña en modo zen, dijo vamos a mantener lo que está, no vamos a hacer nada distinto, todo va a seguir, y gobierna en modo neoliberal. Pero gobierna en modo neoliberal con una sociedad que no está dispuesta a sostenerlo, y por eso esto va a un conflicto importante. Está jugando con fuego el gobierno verdaderamente, está muy mal orientado, tiene un modelo que es solo para una parte de la población. Si eventualmente le fuera bien y consiguiera despegar soja, minería, sector financiero y crece por ahí, a ese país le sobran 20 millones de personas igual aún si le va bien, o sea, estamos ante un problema. Ahí tenemos otro problema, Daniel, porque usted habla del gobierno, todos hablamos del gobierno finalmente en algún momento porque es el referente, pero este es un gobierno contenido por un criterio de un establishment neoliberal que quiere este tipo de gobierno, que lo impuso, que lo soñó, que lo tiene, con el que está haciendo enormes diferencias. En consecuencia, mirarlo solamente a Macri, a este gobierno, sin mirar a quienes lo contienen, porque son los que los contienen, los que le pueden decir no, pará la mano, por acá ya nos podemos ir, se te está muriendo la gente de hambre, la indigencia crece, la pobreza crece, tenés que parar con esto, algo tenés que hacer. No me da la impresión de que ese establishment se lo esté diciendo el gobierno, por eso tienen la soberbia que tienen. Pero es un establishment que sí, si no tiene mirada social o si no tiene una preocupación de una sociedad más equilibrada, debería tener una preocupación del temor al conflicto, porque esto genera conflicto, objetivamente genera conflicto y genera tensión. La sociedad argentina es una sociedad organizada, que resiste, que quiere tener derechos, que quiere vivir bien, que no quiere perder ingresos. No es como otras sociedades latinoamericanas que no han tenido esto. Claro, Brasil, por ejemplo. Brasil, ¿no? Chile, tiene una historia distinta, ahí Daniel, no hubo un esquema organizativo como acá. Hay un sector de
pensadores, de periodistas muy vinculados al gobierno, incluso de funcionarios, que es donde emana ese discurso, que dicen: no pueden decir, a mí me lo han dicho en on y en off, no podés decir que subió la pobreza porque antes no había medición de... ¿Hay alguna sospecha? ¿Uno puede llegar a dudar de que aumentó la pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri? No, de ninguna manera. Claramente aumentó la pobreza. Claramente, si suben los alimentos, se pierde ingresos, se pierde empleo, va más gente a los comedores, baja el consumo de leche, hay una sola lectura posible y es: aumentó la pobreza. Hoy a las 3 de la tarde, cualquiera que haya ido a un barrio del conurbano iba a ver gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Quiere decir que no hay changas. Si va al almacén de ese barrio a ver la tercera marca de gaseosa, quiere decir que no hay plata. Todo eso se llama pobreza. Ninguna lectura puede dudar de que aumentó la pobreza. Alguien podrá creer que este camino puede mejorar o no, eso será cuestión de quien lo crea. Lo que es objetivo es que aumentó la pobreza y aumentó el desempleo. La calidad de vida de los argentinos se ha derrumbado. Sí. La calidad de vida que, desde mi punto de vista, y esto por supuesto admite discrepancias, existía, es decir, la gente come menos carne que nunca. Este año menos que 55 kilos. En algún momento en el 2008-2009 se llegó a 69 kilos. Mire usted la diferencia. Se toma menos leche. ¿Quiénes comen menos carne y toman menos leche? Los más vulnerables. Se bajó de la primera a la segunda marca mucha gente, pero sobre todo de la segunda a la tercera marca muchísima más gente. Se compra mucho menos para la alimentación. El sueldo alcanza para comer en el mejor de los casos, si es que alcanza. Entonces, hay un declive formidable también de la calidad de vida, que pocas veces hablamos de eso. Hablamos de las cuestiones extremas, pero también hay una calidad de vida a la que la gente se puede haber acostumbrado y que ahora decae. Y decae por el lado del consumo, de lo que puede acceder. Decae porque se endeuda y vive preocupada y sacada porque tiene que pagar las deudas todo el tiempo a todo aquel que fue tomando deuda. Y decae además porque no tiene horizonte. Yo lo que veo es un cambio, para mi modo de ver, hasta fin de año. La persona que estaba mal decía: bueno, ojalá que esto arranque, que empiece, a ver si esto empieza a funcionar. Hoy ha perdido expectativa, hoy se siente solo, ha perdido la paciencia, y me parece que hay un fenómeno que yo creo que se va a complicar, y es que viene la crisis de la política en general, la sensación de que está solo y que la política en general es un problema. Es tan cierto lo que dice Daniel, que el gobierno tiene encuestas, de las encuestas que trabajan para el gobierno, en la que Macri estaba muy sostenido sobre las expectativas, y esas expectativas, esa confianza que tenía la sociedad en el gobierno del presidente, a partir de enero y febrero empezaron a caer muchísimo, ya están por debajo del 40% de las encuestas que maneja el propio gobierno. Para mí hubo un clic a fin de año. A fin de año hubo más dinero. Las personas cobraron el medio aguinaldo, hubo bonos para los planes sociales. En las vacaciones no se vio eso tampoco reflejado. Y no se volcó al consumo porque todo el mundo está endeudado y terminó pagando deuda. O sea, lo que efectivamente fue más dinero no fue al consumo, sino a tapar deuda. La sociedad llegó a la conclusión de: estamos complicados y estamos solos, no nos alcanza por ningún lado. Enero y febrero vinieron con los tarifazos y con los aumentos de alimentos. Corroboró la persona que está complicado. Y el peor mes siempre en la Argentina es marzo. Claro. Marzo es, uno tiene que pagar lo que gastó de más en el verano, más la escuela. Marzo siempre, cualquiera que tenga chicos sabe, es el mes difícil para la familia. Este gobierno secó los bolsillos enero y febrero para llegar al peor mes, que es marzo. Es medio una locura. Iván hablaba de encuestas dentro del propio gobierno. Nosotros salimos a la calle para preguntarle a la gente cómo está viviendo esta situación. Escuchemos lo que decían. En la Argentina hay 1,5 millones de nuevos pobres. ¿Cuál es tu mirada al respecto y qué evaluación haces de estos 15 meses de la gestión de Mauricio Macri? Y mira, no es ninguna novedad que haya 1,5 millones de nuevos pobres, ni 2 millones, porque es una política diseñada para generar pobreza. ¿Ya? Sí, la verdad que es una total mentira eso de pobreza cero, así que no sé, la verdad espero que se tome una medida urgente o que se cambien las cosas, porque cada vez hay más pobreza. Yo vivo en el sur y la verdad que lo que es allá es terrible, tanto tren, tanto en la vía, que ves mucha gente pidiendo, mucha más gente mendigando. O sea, ojalá que eso cambie. Se ve en la calle, se ve en el barrio, se ve en el bar, se ve en la gente que está vendiendo lo que puede para poder sobrevivir, se ven los niños, se ve lamentablemente en la gran penuria que está pasando el pueblo argentino. Bueno, la evaluación es totalmente negativa, prácticamente una gran desocupación, las pymes prácticamente se están cerrando totalmente, últimamente
Las importaciones se han abierto totalmente también, produciendo una gran desocupación y además el cierre de industria como Sancor últimamente en Córdoba, Santa Fe. Baluarte, digamos, la industria lechera nacional años atrás y ahora no quieren dar subsidios ni nada. Pienso que en este momento Macri está en declive total. El presidente Mauricio Macri habla de los cambios a largo plazo por el futuro del país. ¿Vos qué futuro le ves con este gobierno a tu hija? La verdad que con este gobierno no sé qué tan futuro le puedo ver. O sea, a mí me encantaría que esto cambie porque siempre la solución es irte del país. No me gustaría irme del país porque sé que es un país hermoso, rico de muchas cosas y dejarlo por lo que está pasando hoy en día en el gobierno me parece que es innecesario. Daniel, ¿qué le parece todo esto? No, me parece que refleja la realidad, refleja la cosa de pérdida de expectativas. Creo, de verdad el gobierno tiene que cambiar la orientación. Si no está dispuesto a cambiar la orientación, va a un conflicto social, Usted habló mucho de la deuda que contraemos como ciudadanos. Hemos quedado para atrás y tenemos que seguir manteniendo por lo menos la alimentación y algunos costos que son inevitables. ¿Por qué no me habla un poco de la deuda brutal que en medio de una cierta indiferencia política y mediática este gobierno está contrayendo en el mundo? 77.000 millones de dólares. El presente está complicado. ¿Qué está haciendo esta gente con el futuro, Daniel? Está complicando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Está endeudando no solo de manera irresponsable, sino haciendo entrar dólares que van al circuito financiero, van a la timba financiera y en nada a la producción. No solo está encontrando un nuevo ciclo de endeudamiento, que ya tuvimos varios en Argentina, sino que para el modelo brutalmente especulativo. Yo hablaba hace poquito con un empresario textil, que lo que dice es: a mí me conviene dejar de producir y poner la plata en el banco y las LEVAC y hacer con la timba financiera. No solo nos está endeudando de manera brutal, nos está endeudando sin ningún sentido, ni productivo, ni de obra pública. Hay una irresponsabilidad grande. Quien gobierna tiene, a mi modo de ver, una responsabilidad colectiva. No solo tiene que ver si le va bien o mal, hace lo que le parece, sino tiene una responsabilidad sobre el presente y sobre el futuro. Nos están metiendo en un lío bárbaro para el futuro y lamentablemente es una historia que ya vivimos otras veces en Argentina. Es absurdo que volvamos a entrar en un ciclo de endeudamiento, de complicación. Esto cierra pobreza, desempleo y deuda. Si el gobierno moderniza la economía, que es lo que intenta hacer del sector primario, va a haber pobreza, desempleo y deuda. Si no, va a haber crisis con pobreza, desempleo y deuda. O sea, el camino es ese. Daniel, cuando uno ve la conformación de la CGT sin meternos en cuestiones políticas, ayer lo decíamos con Víctor Hugo, ve que es una conducción de gremios de servicios. ¿Hay hasta simbólicamente un destrato de la industria, o mejor dicho, del gobierno hacia la industria? Porque uno tiende a decir que Saco, Urtubey, Funes de Rioja tienen razón cuando dicen: nosotros no tenemos guita, no estamos produciendo, no podemos vender, no tenemos plata, tenemos que echar gente. ¿Esto es así o los empresarios, bueno, se toman sus licencias? No, yo creo que el gobierno tiene un modelo de reprimarización de la economía. Es producción primaria, servicios y vínculo con el mundo. Y no somos un país industrial, tenemos que bajar los costos salariales. La lógica del gobierno es: bajamos costos salariales, somos competitivos con el mundo, vemos en qué podemos competir y esa es la Argentina. Le agregamos algunos planes sociales para contener y ese es el modelo argentino. No está ni la cuestión industrial, ni el desarrollo local, es decir, qué desarrollamos en esta región, para dónde vamos, ni el tema del empleo. Cada cuenta que saca el gobierno, lo vimos con Sancor cuando están haciendo análisis, es cuánto es el costo, cuál es el punto de equilibrio. Nadie se pregunta cuánta gente trabaja, de qué manera, nadie se pregunta. La industria textil vamos a cuidarla porque trabajan mujeres y jóvenes y hay el 20% de desocupación. Mira la macroeconomía, la producción primaria y la globalización, mira a un segmento solo de los argentinos. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Como decía... fuera de aire. Fuera del aire. ¿Qué dijiste? Qué bien, Daniel Arroyo. Sí, porque a los periodistas nos gusta, además, a los entrevistados, que uno les hace una pregunta y no se quedan una hora hablando para buscarle el camino y permite un ida y vuelta muy bueno. De verdad, muchas gracias, Daniel. Gracias a usted. Yo quiero decir